Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Mayra, soy fiscal de la Fiscalía Sur del Ministerio Público de Chile. Trabajo en delitos sexuales y violencia intrafamiliar desde el año 2009 y también antes de eso en delitos violentos, homicidios y robos violentos. Mi especialidad propiamente tal son los delitos sexuales y los delitos en contexto de violencia intrafamiliar, que la Fiscalía está empezando a orientar como delitos de violencia de género, ampliando el concepto de lo que tradicionalmente se conocía como estas materias, trasladándolo desde un ámbito exclusivamente familiar a un ámbito más amplio como mirada, de lo que vamos a conversar también un poquito hoy día. Lo primero que les quiero decir es que mis habilidades para PowerPoint son horrorosas, así que este Power es un poco feo, pero espero que les sea útil de todas maneras. Otra de las cosas en que me estoy desempeñando actualmente es que soy miembro directivo de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile. Somos 7 miembros, es decir, somos 7, personas en el directorio. El directorio representa a los fiscales de todo el país y es una asociación que además tiene como porcentaje de asociatividad el 90% de los fiscales de Chile. Por lo tanto, es bastante representativa. Y en el directorio vemos 3 mujeres, una de ellas soy yo, la presidenta que es Trinidad Steiner y la tercera directora que es Teresa Muñoz y los otros son colegas de sexo masculino. Bueno, el tema de hoy es sobre el género y es un tema que a mí me parece tremendamente interesante en el momento histórico en que estamos viviendo en este país y en general en América Latina y en el mundo. El género... busqué una definición que fuera más sencilla de comprender y más descriptiva y encontré esta de Marta Lamas, que indica lo siguiente: el género es el conjunto de ideas, creencias, representaciones, prácticas, atribuciones y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres, lo masculino, y lo que es propio de las mujeres, lo femenino. Esta definición lo que nos está mostrando, básicamente, es que el género es un concepto, una construcción social sobre lo que es ser hombre y sobre lo que es ser mujer. Es decir, eso, lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, que se basa en una diferenciación anatómica de sexo, pero aquello en lo que consiste ser hombre o mujer es una construcción social de ideas, de costumbres, de lo que se ha determinado respecto a cada sexo, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir desarrollando un poquito esa idea. Esta es una introducción para que después veamos cómo funciona esto, por ejemplo, en el Ministerio Público. El género, entonces, es una categoría de análisis crítico, es un concepto que nos permite analizar instituciones, normas, comportamientos sociales para poder entender mejor la realidad social, cultural, legal, en fin. Desde otro punto de vista, y como lo veo yo en este minuto, es una oportunidad para revisar el orden establecido. ¿Quién lo estableció? ¿Desde qué lugar se estableció el orden que tenemos actualmente? ¿Bajo qué estereotipos? ¿Bajo qué concepciones? ¿Cómo, por ejemplo, se determinó que en la mayoría de las instituciones en Chile las autoridades de sexo femenino casi no existan o sean muy pocas? ¿De dónde sale ese orden? ¿Por qué es así? El género nos ayuda a preguntarnos y a analizar todo eso de una manera crítica, que es bastante interesante. Y aquí recojo, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en el movimiento feminista, como una gran oportunidad para redefinir la posición de la mujer en todo ámbito. No porque queramos, como dice también Alda Faccio, no porque queramos comer un pedazo más grande de la torta, ¿cierto? Por ejemplo, tener más cargos, recibir más remuneración, que también todo eso está bien. No porque queramos solo eso, sino porque es casi en este momento como una revolución desde los cimientos, porque hay que volver a pensar muchas cosas para que vivamos en una sociedad más inclusiva, más respetuosa de los derechos de todos y de todas. Y en ese sentido, el género es una categoría revolucionaria.
lo que podemos observar, ¿cierto?, en todo lo que ha pasado en estos últimos meses. Por ejemplo, en la Universidad Católica, que es la Facultad de Derecho en la que yo estuve, donde les puedo contar que efectivamente, aunque hoy día nos parezca algo demasiado quizás insólito, que estuviera normalizado que los profesores nos mandaran a la casa a tejer, a cocinar, a vestirnos si es que íbamos con minifalda, en fin. Hoy día eso nos parece absolutamente violento. No sé si a todos, pero lo empezamos a criticar, ¿no es cierto? ¿Y por qué antes no? ¿Por qué 40, 50, 60, 70 años de no cuestionar eso? Porque en la posición en que el género, la definición de género que existe o que existía en la sociedad, ese era nuestro lugar. El ser ninguneadas, el ser disminuidas, el ser infantilizadas, mijita, ¿cierto? Eso era lo normal, lo aceptable. ¿Quiere decir que ahora hay una moda? No, quiere decir que ahora estamos mirando qué es lo que dice nuestra Constitución. Bueno, ¿somos libres e iguales en dignidad y derechos? ¿Lo somos o no? Y entonces, ¿por qué si yo llego a un estudio jurídico a trabajar me mijitean a mí, pero no a mi compañero? ¿Por qué? Entonces, esa es la gran oportunidad que nos trae hoy día esta revolución, yo entiendo, feminista, y muchas veces los compañeros varones a veces se asustan con esta revolución y no se tienen que asustar, porque el feminismo lo que busca, como yo lo entiendo, hay muchas formas de feminismo, pero lo que yo he podido ver también como denominador común es ser profundamente democrático, es de verdad reconocer a todos en su valor y en su dignidad, independiente de cómo se defina, independiente del sexo que tenga, independiente de su identidad de género, que es una cosa distinta, es cómo yo me siento frente a mi cuerpo y qué es lo que yo siento que soy, que es un tema mucho más profundo que no vamos a tratar hoy día. Pero en definitiva lo que busca es un mundo más igualitario y más inclusivo. Les voy a poner una imagen bien importante que a mí me impactó cuando la escuché. Un hombre, una vez un sociólogo, usó la siguiente explicación. Dijo, los hombres cuando nacen, cuando llegan al mundo, es como que recibieran un carnet del club masculino. Y ese carnet te permite acceder a cargos mejores, tener mejor remuneración, te permite a lo mejor integrar un equipo deportivo con menos méritos que una mujer, y en cambio las mujeres nacen sin ese carné. No tienen el pase libre desde ya dado para entrar en esas situaciones. Tienen que demostrar que son tan buenas para ser jefas. Tienen que demostrar que la sensibilidad no es mala. Tienen que demostrar que son competentes, ¿cierto? Yo creo que todos nosotros hemos podido vivir esas experiencias. No pertenecemos a ese club, y ese club, ¿quién lo estableció y por qué? Esas son preguntas que nos trae toda esta discusión que estamos viendo y que es tan sana, porque yo creo que todos nosotros convenimos en que en una facultad de Derecho, en una universidad, haya acoso, haya maltrato por discriminación sexual, haya acoso, en fin, no es sano para construir una sociedad ni menos profesionales que aporten. Cuando estamos hablando del género, entonces, tenemos que reconocer que esta clasificación cultural permite que se defina no solo la división del trabajo, las prácticas rituales y el ejercicio del poder, sino que a esto se le atribuyen características exclusivas a uno y a otro sexo en materia de moral, de psicología, de afectividad. La cultura marca los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso, para desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales del orden simbólico vigente, escuchen bien, orden simbólico vigente, es un orden, no es un dogma, no es un deber ser, es un orden al que nos hemos acomodado y que hemos creado.
se requiere comprender la construcción sociocultural del género. Ahí está la cita de Marta Lamas en el libro Género, diferencias de sexo y diferencia sexual. Es decir, no es solo esto de decir hombre-mujer, sino que todo lo que eso conlleva, todo lo que nos asignan con esa mochila de hombre y mujer. Las diferencias sexuales en sí mismas no son la causa de las desigualdades. Lo que ocasiona las desigualdades es que a partir de estas diferencias se asignan roles y conductas diferenciadas a hombres y a mujeres, que tienen distintas valoraciones y que van generando una jerarquía entre ambos sexos. En general, los roles asignados a las mujeres son menos valorados socialmente, lo que implica menores niveles de reconocimiento social, poder, libertad y capacidad de acceso a los recursos. Las mujeres tradicionalmente, si ustedes miran aquí, habemos mujeres profesionales, pero si ustedes miran el grueso de la población, la mayoría de las mujeres están en su casa cuidando niños, cuidando adultos mayores y ejerciendo labores domésticas que para mí son muy importantes, pero se les asigna ese rol también. No es que necesariamente opten. ¿Por qué? Porque tampoco están las posibilidades o la igualdad de oportunidades para acceder a otro tipo de situaciones. Yo soy mamá, tengo 3 niños, me encanta la casa, me encanta cocinar, en fin, pero lo que les quiero decir es que si yo no hubiera tenido las oportunidades que tuve por la cuna donde nací, por el colegio al que fui, el destino natural de una mujer en una sociedad es cuidar niños y estar en la casa. No sé si se puede entender. Solo las que tenemos la suerte de acceder a ciertas oportunidades podemos optar a otra cosa o bien optar a ser mamás y quedarnos en la casa, que también está muy bien si es lo que a uno le acomoda, ¿no es cierto? Pero el destino natural de muchas mujeres es ese, sin que siquiera se puedan valorar sus talentos. Y aquí hay una pérdida grande para el capital humano de una sociedad. A lo mejor tenemos una astrónoma que se quedó en su casa, a lo mejor tenemos una poeta, a lo mejor tenemos una científica importante, talentos maravillosos que quedaron enterrados. Y eso no se está aprovechando. Por eso que esta categoría de género es revolucionaria y contribuye al bien común, contribuye a construir algo más igualitario y a que no se pierda el capital humano femenino. Y aquí les voy a poner un ejemplo. No sé si alguien ha escuchado esto de la eminencia médica. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Es una historia breve donde se pregunta, se dice, iba un niño con su padre en un automóvil, chocan, ¿cierto? Y el papá muere, el niño ingresa a la urgencia de un hospital, llaman a una eminencia médica y le dicen, tiene que operarlo. La eminencia médica lo mira y dice, no puedo porque es mi hijo. El papá murió en el accidente, tenemos una eminencia médica que dice, no puedo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede dar algún ejemplo? ¿Alguien que no lo sepa? ¿Conocen el ejemplo? ¿No? ¿Sí? ¿Quién quiere dar una opinión? ¿Cómo se puede explicar el dilema? ¿Hay un dilema o no? ¿No? ¿Quién es la eminencia médica? La mamá. Este experimento se hizo y la mayoría de la gente decía, a ver, no, es que a lo mejor era el papá biológico el que se murió y el papá que vive con él era la eminencia médica. La verdad es que la mayoría de la gente dice, aquí hay un dilema porque el papá se murió y entonces ¿cómo es posible? Y nadie llega a la respuesta, o muy pocos, de que la eminencia médica era la mamá. Y eso es porque tenemos nuestra cabecita condicionada en que por el género los hombres son los competentes, los hombres pueden ser eminencias médicas, pero las mujeres no se nos ocurre, pero ni por si acaso, ¿no es cierto? Entonces eso no puede ser, eso es chocante. El género se constituye en la relación entre lo biológico, el sexo, lo que viene dado, ¿cierto? Lo genético, hormonal y gonádico, lo psíquico, los procesos y estructuras conscientes e inconscientes que estructuran intelectual y afectivamente a las personas. Y aquí empieza lo más potente que tenemos que atacar, y que tenemos que, más que atacar, criticar, mirarlo con ojos críticos. Lo social,
la organización de la vida colectiva, las instituciones y las relaciones entre las personas y los grupos, y lo cultural, las concepciones, los valores, las normas, los mitos, los ritos y las tradiciones que definen, marcan y controlan las relaciones entre las personas y los grupos, y también el sentido de sus cambios. Todo eso es una construcción de género. Entonces, por ejemplo, las mujeres tienen vagina, las mujeres en lo psíquico son sensibles, en la construcción de género dominante, ¿cierto? La mujer en lo social normalmente está en la casa con hijos, si hablamos de porcentajes, esa es la realidad. Y en lo cultural, las mujeres, por ejemplo, si salen con minifalda y las violan, provocaron. ¿Se dan cuenta? Son puras construcciones de género. Injustas por lo demás. Principales características de la categoría de género. Entonces, como ya vimos bastante, es una construcción social e histórica. Esto es muy importante porque como los procesos sociales son cambiantes, esto se va de todas formas acomodando y por eso, por ejemplo, tenemos toda esta discusión de les chiquilles, les amigues. Han escuchado que se está hablando del lenguaje inclusivo, porque el lenguaje también es una categoría social y también puede ser sexista, machista, en fin. Entonces, y el lenguaje, los que saben algo de lingüística, saben que el lenguaje cambia permanentemente. Entonces hay que ver también por qué hay tanto escándalo por este cambio del lenguaje, de dónde viene tanta resistencia, ¿no es cierto? Es una relación de poder, porque nos remite al carácter cualitativo de esas relaciones. Por ejemplo, como decíamos, a los hombres normalmente se entiende que tienen que ir a lo público, se entiende que tienen que ser los gerentes y las mujeres se entiende que tienen que ser las secretarias, por decir algo. Después lo vamos a ver cómo es tan patente eso en el Ministerio Público. Pero eso tiene que ver con las relaciones de poder. Es una relación asimétrica que encierra siempre una jerarquización. Si bien las relaciones entre mujeres y hombres admiten distintas posibilidades, dominación masculina, dominación femenina o relaciones igualitarias, en general los roles asociados a los hombres son los más valorados y retribuidos socialmente, dejando a las mujeres en una posición de desventaja y subordinación femenina, reproduciendo relaciones de dominación masculina. Aquí basta con saber leer en cualquier diario económico, en fin, que las mujeres ganan 30% menos, aunque hagan el mismo trabajo. O sea, todo lo que estamos hablando aquí son realidades indiscutibles, son el estado del arte, así están las cosas. El género es un concepto abarcativo porque no se refiere solamente a las relaciones entre los sexos, sino que alude también a otros procesos que se dan en una sociedad. Las instituciones, los símbolos, las identidades, los sistemas económicos y los sistemas políticos. Es transversal y generalizado, ya que está presente en todas las esferas e instituciones de la sociedad. Por eso que les digo que es tan importante comprender que es un lente crítico para analizar todo, absolutamente todo. El género atraviesa todo el entramado social y se produce a través de las religiones, del ámbito médico-científico. ¿Han escuchado hablar de la violencia obstétrica? No es una moda, la violencia obstétrica es una violencia real que se está visibilizando porque hay más conciencia de que las mujeres somos iguales en dignidad y derechos. Pero la violencia obstétrica implica que uno tiene un parto donde no es respetada, donde no se le da la información para decidir qué tipo de parto quiere, donde no se le trata como una persona pensante, se le trata como la mamita, tontita, entonces no se le trata como un sujeto de derechos. Y hoy en día, en el siglo XXI, es inconcebible que el Estado, por lo menos el Estado, ya las instituciones privadas, cada uno hará lo que pueda, pero el Estado trate a las personas como si no fueran sujetos de derechos. Y en algo tan crucial, en un evento tan crucial para un ser humano como el nacimiento. Eso puede marcar tremendas cuestiones después en el desarrollo incluso del psicológico de la madre y del niño. Entonces, en el ámbito médico-científico, en el sistema educativo, en el sistema jurídico institucional, hay ejemplos bien interesantes ahí, por ejemplo, toda la discusión que se ha dado de la circunstancia atenuante de arrebato y obcecación en los delitos, por ejemplo, de femicidio.
donde se aplicaba muchas veces esta atenuante para atenuar la responsabilidad de un hombre que había matado a su mujer porque le estaba siendo infiel. Entonces, eso es como decir, tú tienes un concepto de tu mujer, de tu propiedad, te lo avalamos y como ella te faltó el respeto, te avalamos que tú la hayas matado con una pena menor. Y eso es concebir que el otro es de uno. Y eso no se puede, porque las mujeres no son objeto de posesión de nadie. También de los medios de comunicación, cuánta violencia de género hay en los medios de comunicación, discriminación, en fin. Y es generalizado, lo que hace que se perciba como natural. ¿Se han fijado toda la discusión de los piropos, todo el revuelo que ha causado? Porque dicen, pero si es parte de nuestra cultura. Y yo les decía, cuando conversábamos esto con compañeros, perdonen, voy a ser un poco grosera, pero en esto hay que ser gráfico. Yo le decía, ¿te imaginas que tú llegaras y yo te dijera a ti, oye, qué buen poto tienes o qué buen paquete? Inconcebible eso, ¿no es cierto? Pero muchos hombres se dan el espacio de decir eso y de además ofenderse porque los critican. Y decir que por qué si esto es parte de la vida, esto hay que aceptarlo. O sea, realmente si empezamos a poner las conductas normalizadas que tienen muchos varones en relación a las mujeres y las ponemos al revés, aparte de reírnos, porque la verdad es que es cómico, nos vamos a dar cuenta que no tienen lugar, que son absolutamente desubicadas. ¿Quién tiene derecho a opinar sobre mi cuerpo y por qué? A transgredir también mi esfera de mi espacio personal. ¿Por qué se ofenden tanto si les dicen un piropo cerca cuando pasan al oído? Bueno, porque yo tengo mi espacio corporal propio. ¿Por qué me lo tienen que transgredir, acercarse como no me gusta? En fin. Los roles de hombres y mujeres se perciben como normales, naturales e inmutables, como dogma. La mamá tiene que ser mamá, la mujer tiene que ser mamá, porque si no, no está completa. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió ese dogma? ¿Quién lo impuso? ¿Está en la ontología del ser de la mujer? ¿Qué es eso? Y no como construcciones sociales. Se perciben como algo natural, inmutable, que viene de la naturaleza, y no como construcciones sociales que por tanto pueden ser modificadas. Y vaya que pueden ser modificadas. Es una propuesta de cambio sociocultural, porque las problemáticas que se derivan de las relaciones de género solo podrán encontrar solución en tanto incluyan cambios en las vidas cotidianas de las mujeres y también de los hombres. Propuesta de cambio sociocultural. Para eso sirve el concepto de género, para empezar a preguntarse y repreguntarse todo de nuevo y construirlo de manera más equitativa, más justa, más inclusiva. Es una búsqueda de una equidad e inclusión que solo será posible si las mujeres conquistan el ejercicio del poder en su sentido más amplio, como poder crear, poder saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder elegir, poder ser elegida, poder decidir, el cual pasa necesariamente por poder vivir una vida libre de violencia. ¿Cuántas veces podemos nosotros percibir que tantas no pueden elegir? ¿Somos tan libres de elegir? ¿No es cierto? Nosotras como abogadas y abogados también, me imagino que muchas veces han visto mucha gente que no puede elegir. En las mujeres eso se ha estudiado también y por eso que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, el ser mujer es una categoría sospechosa de violación de los derechos humanos, igual que los niños y los ancianos. Porque no podemos elegir todas, y no podemos hacer en libertad lo que queremos hacer, muchas. Ahora vamos a ir al Ministerio Público y les voy a mostrar, por ejemplo, el impacto que tiene esto, porque, como ustedes sabrán, nosotros podemos integrar una institución, pero para que cambie algo, tiene que haber una masa crítica suficiente, porque es cuestión de poder de decisiones. Cuando el directorio de la Asociación Nacional de Fiscales estaba compuesto únicamente por hombres, no existía el tema de los derechos maternales como un tema, y las fiscales iban al sitio del suceso embarazadas de 5 meses. No existía el tema de, por ejemplo, los turnos razonables también para aquellas que estaban en esa condición o que tenían derecho a amamantamiento. Estoy poniendo los ejemplos más gruesos, pero en el fondo los temas femeninos
no eran tema de la institución ni de la Asociación de Fiscales. Cuando nosotros empezamos a integrar ese directorio, empezaron a cambiar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no da lo mismo si hay mujeres en posiciones de poder, porque además somos un poquito más del 50% de la población. Entonces, no tengo nada en contra de los hombres, pero evidentemente, como este ejemplo que recién les di, no les es fácil y no tiene por qué ser así, tener que estar, en el fondo, atentos a las cosas de las mujeres. No es parte de su vida, digamos, normalmente. Y por lo tanto, cuando no hay mujeres en posiciones de poder, las mujeres quedan relegadas y se perpetúan todas las inequidades que hemos visto y seguiremos viendo, porque nos vamos a demorar mucho, salvo leyes de cuota en todos los ámbitos. Por ejemplo, esta es una tabla de los fiscales regionales y los fiscales jefes. La Fiscalía tiene 18 fiscalías regionales, 19 ahora, ¿ya? Santiago tiene 4 regionales, después cada región tiene en general una y la octava región tiene 2. Entonces, en cada fiscalía regional, el que manda, el jefe de cada unidad regional es un fiscal regional, y aquí ustedes pueden ver que del total de fiscales regionales en la actualidad, de los 18, solo 2 son mujeres. Recién el fiscal nacional nombró a Marcela Cartagena, fiscal regional del Biobío. Y esta cifra es permanente, ¿ya? Para que en una institución cualquiera, una mirada de cualquier grupo pueda incidir. ¿Algo pasó? ¿Me escuchan atrás? Ya. ¿Qué tipo de institución? ¿No? ¿Se apagó el micrófono? Sí, que habló demasiado cerca. Ah, lo siento ya. ¿Ya ahí sí? Ya. ¿Ahí? Ya. Para que en cualquier institución un grupo tenga incidencia, lo ideal, para que haya masa crítica, es que sea un 30% por lo menos. Aquí ustedes ven que, no voy a decir el porcentaje, o sea, 2 de 18. Next. Luego, cada fiscalía regional se divide en unidades que se llaman fiscalías locales, ¿ya? Y las fiscalías locales tienen a su vez fiscales jefes. Y aquí pueden ver el número que de 106 fiscalías locales, los fiscales jefes son 86 hombres y 20 mujeres. Una diferencia abismante. Y ustedes me van a decir que no conocen abogadas competentes que pudieran ser fiscales jefes igual que hombres. La verdad es que hay. Eso ya es un cuadro respecto de las jefaturas. Ahora les voy a mostrar la composición actual por género en los cargos. Entonces, estas son estadísticas actualizadas hasta la semana pasada. En la región de Tarapacá hay 5 fiscales mujeres, 14 hombres. Antofagasta, 7 mujeres, 21 hombres, un tercio. Atacama, 2 mujeres, 16 hombres. Coquimbo, 6 mujeres, 24 hombres. Valparaíso, 18 mujeres, 58 hombres. Libertador Bernardo Higgins, 12 mujeres, 19 hombres, hay un poquito más de paridad. Región del Maule, 13 mujeres, 27 hombres. Región del Biobío, 23 mujeres, 44 hombres. Araucanía, 10 mujeres, 36 hombres. Los Lagos, 10 mujeres, 22 hombres. Aysén, 2 mujeres, 9 hombres. Magallanes, 3 mujeres, 7 hombres. Fiscalía Centro Norte, 44 mujeres y 50 hombres. Ahí estamos bastante cerca de la paridad. Metropolitana Oriente, 35-50. Metropolitana Sur, que es la mía, 26 mujeres y 45 hombres. Regional Metropolitana Occidente, 23 mujeres, 42 hombres. Los Ríos, 4 mujeres, 12 hombres. Arica, 4 mujeres, 11 hombres. Totales, 247 mujeres, 507 hombres. Es una cifra también bastante demostrativa de lo difícil que es que una mujer llegue a ser fiscal. Esto evidencia que las construcciones de género afectan bastante.
Cuando yo ingresé al Ministerio Público me pude dar cuenta de inmediato que la construcción de toda esta institución y del sistema evidenciaba que no se pensó en mujeres fiscalas. Por ejemplo, como les decía, era una cosa que a mí no me podía caber en la cabeza, porque todos nosotros hemos ido a la universidad y nos han dicho que los derechos, por ejemplo, maternales son irrenunciables, sacrosantos, ¿cierto? En fin. Y cuando uno estaba embarazada, le ponían de turno nocturno, de sitio del suceso, de teléfono, 24/7, y uno decía, pero es que esto está en contra de las normas de protección a la maternidad que se nos aplican por remisión de la ley orgánica. Y nos miraban y nos decían, pero es que eso nadie lo ha exigido acá. Pero es que el sistema no puede funcionar así porque está contemplado para que, no, pues para que todos hagan los turnos igual. Y muchas veces las mujeres decían, bueno, ya, pues, yo quise ser fiscal, entonces renuncio. En una institución del Estado que aplica el derecho, renunciamos a derechos irrenunciables. Y esa fue una pelea de la Asociación Nacional de Fiscales que el fiscal nacional actual recogió y reguló, y por lo tanto se están respetando los derechos maternales porque hay un oficio del fiscal nacional en ese sentido. Pero eso fue 13 años después de que la reforma empezó. ¿Lo pueden creer? En siglo XXI yo lo considero inconcebible. Ese es solo un ejemplo. Anécdotas de la vida cotidiana, para que se rían un poco. Una vez yo llegué a un sitio del suceso y tenía mi auto la placa de fiscal y se me acerca un señor del barrio donde fui a ver un femicidio y me dice, ¿usted es lo que dice ahí en su placa? Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo pensé que usted era parvularia, porque te ven una cara que sonríe, entonces no puede ser la fiscal, es parvularia. Otra anécdota, había un tiroteo en La Legua, que es la jurisdicción donde yo trabajo, y llamaron a la fiscalía y le dijeron, bueno, necesitamos que se constituya el fiscal porque el procedimiento es complejo, entonces ya. Entonces se constituyó la fiscal Claudia Castro. Disculpen. Se constituyó la fiscal Claudia Castro y ella llegó y dijo, bueno, me constituí y soy la fiscal. Pero es que no, nos dijeron que venía Claudio Castro. No, es que soy yo, Claudia Castro. No, si nos dijeron que venía el fiscal Claudio Castro y tuvo que mostrar credencial para que entendieran que la fiscal era ella. Los policías no podían creer que les mandaran a la fiscal Claudia Castro en vez de Claudio Castro. Policías, mi niña, mi reina, le traigo la orden de investigar. ¿Ustedes se imaginan son mis niños, tratando a un fiscal varón de mi niño? ¿Le traigo una orden de investigar? Impresentable, imposible eso. Pero los policías así nos trataban. Por suerte entendieron rápido que no les convenía ese trato, pero tuvimos que enfrentar al principio todas esas cosas, todavía salen. Esto nos lleva también a pensar todas estas cosas en las barreras invisibles que hay para poder acceder tanto a los cargos como a las posiciones de poder, a los mejores salarios. Este cuadro que yo les traje no trae la diferencia de grados, porque ahí ustedes entenderían que la situación es tremenda. La mayoría de las mujeres tienen grados absolutamente inferiores que los de los hombres por hacer el mismo trabajo o incluso a veces de mayor responsabilidad. Ese es un tema que después se podría mirar, pero es muy, muy potente. Es muy importante el tema de las barreras invisibles, porque a veces a una le dicen, pero ¿por qué no postula fiscal regional? Si esto está permitido, usted puede postular como cualquier persona, no tiene como requisito ser mujer, pero por ejemplo tiene como requisito tener quizás mejores títulos académicos. ¿Y quiénes son los que pueden normalmente estudiar más? Porque ¿quiénes son los que asumen el cuidado de los hijos? Normalmente las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué hora una mujer hace un magíster? Y no puede postular o no va a tener las mismas posibilidades que un colega varón que, en cambio, sí tiene esas posibilidades. Y eso es para decir, no, quememos a los hombres. No, no estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que para construir un sistema inclusivo hay que ver las barreras invisibles.
Porque las mujeres dicen, si yo sé que todos los que concursan, los varones que concursan, tienen magíster y doctorado, ¿para qué voy a perder mi tiempo? No tengo esas competencias y estoy bajo el estándar técnico del resto de mis competidores. Entonces no pierdo tiempo porque implica un desgaste, porque implica un sacrificio, muchas veces una postulación, una exposición. Así que los invito también a mirar y a reconocer en todos los ámbitos las barreras invisibles. Les voy a contar una historia bien interesante. Cuando en el año 2012, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, él promulgó la ley del postnatal parental, lo publicó haciendo por primera vez en la historia una diferencia entre las mujeres funcionarias públicas, que era aplicarles el tope de la remuneración que antes no se nos aplicaba a las que pudiéramos ganar más de aproximadamente 70 unidades tributarias. Es decir, sobre 1.400.000 pesos, toda la diferencia de sueldo hacia arriba se nos descontaba por los siguientes 3 meses o 2 meses y medio que se agregaba el postnatal parental. Por lo tanto, por primera vez en la historia, las mujeres madres éramos las únicas que teníamos un descuento en nuestra remuneración. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, como ustedes sabrán, reciben sus remuneraciones íntegras por licencias médicas, embarazos, en fin, para proteger la estabilidad laboral y por normas de probidad también. Entonces, éramos el único grupo de funcionarios públicos que se nos iba a aplicar este descuento y además por ser madres. Entonces yo podía tener al lado de mi oficina un compañero que se había accidentado en un partido de fútbol y tener licencia 5 meses y medio y recibir el sueldo íntegro, mientras yo, por haber tenido una guagua, tenía que abandonar todo el resto de mi sueldo que superara 1.400.000 pesos. Hay fiscales que perdieron 3 millones de pesos mensuales. Entonces eso claramente es una discriminación brutal. Por lo tanto, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicimos una denuncia y además pedimos una audiencia. Pedimos la audiencia en diciembre del 2014 y en enero del 2015 estábamos en Washington sentadas con el representante del Estado dando explicaciones por esta discriminación arbitraria en contra de las mujeres. Y los comisionados dijeron que esta norma constituía un techo de cristal para el crecimiento de las mujeres en los cargos de poder y en los cargos de mayor remuneración. ¿Por qué? Porque en el fondo te decían, sube de cargo, postula, pero si llegas a ser mamá, te cortamos tu sueldo. Techo de cristal, no lo ves, pero cuando llegas lo tienes encima. Y hay un montón de situaciones de esa naturaleza, las barreras invisibles, el techo de cristal, que nos afectan y que hay que cuestionar y que hay que modificar. Finalmente, la Comisión Interamericana ofició también al Estado de Chile y modificaron la ley y ahora se paga el postnatal parental con sueldo íntegro para las funcionarias públicas después de esa audiencia. Así que fue para nosotros un orgullo haber podido estar allá, además poniendo el caso de las fiscalas, pero también lo pedimos por todos los funcionarios, las funcionarias públicas de este país. Bueno, ahora algunas cosas interesantes de cómo incide el género en la óptica jurídica penal. Les voy a dar un ejemplo muy gráfico. Uno día a día ve cómo pasan a control de detención, que es la primera audiencia, ¿cierto?, de cuando hay detenidos en flagrancia, por lesiones. Día a día hay detenidos por lesiones y me empecé a fijar en un fenómeno que yo consideraba bastante curioso. Pasaban al hombre y a la mujer que pertenecen a una pareja, cuando ambos estaban lesionados, los pasaban a control de detención por lesiones mutuas. Entonces uno dice, ¿qué es eso de las lesiones mutuas? A ver, no existe la legítima defensa en el Código Penal. ¿Qué está pasando aquí? Y pasó muchas veces que uno analizaba la carpeta de investigación y se daba cuenta que la mujer se había defendido del varón y la estaban pasando a control de detención. Es decir, a una víctima que obró en legítima defensa, la estamos pasando y sentando como imputada en un tribunal, de manera tal que todo el esfuerzo del Estado, que está mandatado por la Convención Belém do Pará y también por la CEDAW,
todo el esfuerzo del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género se estaba yendo al tarro de la basura, porque una víctima que había denunciado y llamado a los carabineros para protegerse termina sentada, imputada, y como ambos son víctimas e imputados al mismo tiempo, cosa que además lo encuentro un desafío al ingenio, se retractaban de la denuncia porque a ninguno de los dos les convenía que el otro hablara, y finalmente la causa se desestima. ¿Y saben qué? Que me ha costado pero un mundo que mis colegas fiscales y los policías problematicen esto. ¿Y por qué? Porque aquí no hay una mirada de género, po. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la figura del agresor dominante en algunos estados. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, a ver, vamos a ver un poquito más en esta historia quién pegó, por qué, no sé qué, y además cómo se ha comportado históricamente este matrimonio. Y así vamos a discernir quién nos está diciendo la verdad, quién pegó primero, quién se defendió. También para eso está la ciencia forense y hay un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Pero esto que está pasando y que pasa sin ninguna visión crítica y que es una injusticia tremenda, es porque no se sientan a mirar ni a pensar en cómo son las relaciones muchas veces en los matrimonios o en las relaciones de pareja en general, que hay asimetría de poder, que normalmente el varón tiene más poder, no siempre, hay casos también al revés, pero normalmente el varón tiene más poder que la mujer, también físico. No se ponen a pensar que las razones por las cuales mueren las mujeres en una gran cantidad, en los asesinatos de mujeres, son a manos de sus parejas. Y que los hombres, en cambio, cuando son asesinados por el vecino, por el amigo, por el ladrón, pero no son asesinados por la mujer. Entonces eso es no tener perspectiva de género para analizar un caso de violencia intrafamiliar. Y eso es grave, porque pasa todos los días y puede desincentivar a que una víctima que está en peligro vuelva a denunciar porque puede terminar presa o a que se defienda, ¿cierto? Entonces eso, para todos nosotros que estamos aquí, que entiendo que estamos aquí porque buscamos un mundo mejor, porque buscamos el bien común, porque nos interesa construir una sociedad mejor, es aberrante, es inconcebible. Para la investigación de femicidio, por ejemplo, se creó el protocolo latinoamericano especial para la investigación de femicidio. Y ahí las invito y los invito, si es que les interesan esos temas, a que lo lean. Es muy interesante porque va desarrollando todo lo que permite percibir pruebas y evidencias que sin una perspectiva de género pasan. Hay ejemplos muy tristes de esto, por no tener perspectiva de género en la investigación, como el caso de Viviana Hale, que se perdió porque se perdió un montón de evidencia que nadie miró y nadie pensó. ¿Ya? Y eso es por no tener perspectiva de género, por no plantear. Miren, aquí hay una cosa bien interesante y científica. Los médicos forenses, y como llegaron a este acuerdo en el protocolo latinoamericano para la investigación del femicidio, los médicos forenses llegaron a este siguiente acuerdo. Cuando hay una muerte violenta de una mujer, la primera hipótesis es un femicidio. Si se descarta, fantástico, pero la primera hipótesis es un femicidio. Y esa hipótesis les permite mirar la situación de una manera mucho más amplia. Si se descarta, fantástico. No tienen un sesgo, porque al tener esta perspectiva, cubren más elementos de la realidad y les permite investigar mejor y tener mejores conclusiones. Y también descartar claramente cuando no hay una situación de un femicidio. Así que esto de la perspectiva de género es muy interesante, nos puede hacer mirar distinto. Muchas instituciones del derecho están invitados también a esa aventura que es bastante interesante, pueden cambiar tantas cosas. Y les recomiendo leer un pequeño libro de 114 páginas de Alda Faccio, que no recuerdo en este minuto exactamente el nombre, pero si buscan por Alda Faccio van a encontrar la información. Ella estandarizó una metodología para el análisis legal de la perspectiva de género. Y eso nos permite también trabajar con todas las instituciones y ver si se están consagrando inequidades y discriminaciones en contra de la mujer. Eso es.